El agresor fue mi propio hermano, y mi familia me dio la espalda cuando más los necesitaba. Nunca pensé que el golpe más duro no vendría de su puño, sino del silencio de mi madre. Que tras las marcas en mi cuerpo, lo que más doliera fuera que me pidieran callar para no arruinar su futuro. Que me miraran como un problema, no como una víctima. Esta es la historia de cómo rompí el pacto de silencio, de cómo me alejé para salvarme, y de lo que ocurrió cuando, años después, él intentó volver como si nada hubiera pasado. Esta vez, fui yo quien habló. Y no para pedir justicia, para recordarle que ya no tenía poder sobre mí. Mi hermano me rompió las costillas. Mamá me susurró, no te hagas la víctima, él tiene futuro. Pero mi doctora sí me vio. Observó los moretones, me miró a los ojos y dijo, ya estás a salvo, antes de contestar el teléfono. Aún acurrucada en el suelo del baño, jadeando, con el cuerpo entero temblando, escuché a mi madre desde la puerta, cállate. Vas a arruinarle la vida. Esa fue la noche en que entendí que no tenía una familia, solo testigos de mi dolor que decidieron mirar hacia otro lado. Menos una persona, la doctora. Ella no fingió que no pasaba nada. Antes de entrar en detalles, si les gusta este video, suscríbanse al canal y cuéntenme desde dónde lo ven. Me llamo Celina, tengo 27 años y vivo en Indianápolis, Indiana, donde trabajo como maestra de primaria. Siempre fui la callada, la obediente, la que no daba problemas. La hija buena. Me mantenía al margen de las discusiones, seguía las reglas, ayudaba con lo que me pedían. Pensaba que si era lo suficientemente invisible, lo suficientemente útil, algún día me ganarían un lugar en su corazón. Nada de eso importó la noche en que mi hermano Leo perdió el control. Y me culparon a mí. Nuestra vida siempre giró en torno a Leo. Nosotros éramos extras en la película de su existencia. A sus 24 años, era un atleta con potencial profesional, como decían todos. Tenía talento, carisma y un carácter explosivo. Mis padres, Susana y Raúl, lo veían como su mayor inversión. Todo giraba en torno a él. Sus trofeos ocupaban el lugar donde antes estaban mis fotos. El refrigerador estaba lleno de su dieta especial, mientras yo comía sobras. En la cena se hablaba de sus estadísticas, sus partidos, sus planes. Yo lavaba la ropa, limpiaba los platos, y trataba de no ocupar espacio. Me había mudado otra vez a la casa, 6 meses antes. Me dije que era temporal, para ahorrar, pero en el fondo, quería encontrar el hogar que nunca sentí mío. Qué ingenua fui. Esa casa era un altar al ego de Leo y a la negación de mis padres. Vi las señales. Las explosiones de mal humor que dejaban una habitación en silencio. Las paredes marcadas. Las mentiras sobre accidentes que todos aceptaban sin cuestionar. Vi el miedo en los ojos de su novia, hasta que dejó de venir. Pero yo no decía nada. En mi familia, hablar era traición. Y yo era leal. La noche del ataque fue un sábado. Leo acababa de perder un partido importante. Esa derrota podía costarle su entrada al draft. Regresó tarde, con olor a cerveza y los ojos cargados de furia. Yo estaba en la cocina, limpiando. Solo intentaba no existir. ¿Qué miras?, gruñó, tirando su bolsa al suelo. Nada, Leo. Solo estoy limpiando, murmuré. Abrió la nevera, sacó una cerveza, la cerró de un golpe. Toda esta temporada es una mierda. El entrenador no sirve. Intenté calmarlo. Fue solo un partido, seguro te va mejor la próxima. No es el fin del mundo. Ese fue mi error. Mi intento de animarlo fue interpretado como burla. ¿Qué dijiste?, susurró con una voz baja y letal. No terminé de responder. Me agarró del cuello de la camiseta y me empujó con violencia. Me estrelló contra el borde de la encimera. El aire se me fue. Un dolor punzante me atravesó el costado. Me caí al suelo, apenas consciente. Entonces vino la patada. Justo donde me había golpeado. Escuché el crujido de mis costillas. Lo sentí en el alma. Después, todo se volvió neblina. Cuando desperté, estaba en el piso. No podía respirar bien. Mi madre, Susana, estaba ahí. No me miraba. Solo esperaba a que llegara mi padre. Viene tu papá. Tienes que levantarte, me susurró con urgencia. No puedo, no respiro, jadeé. Me miró. No había compasión. Solo miedo. Miedo por Leo. Tropezaste. ¿Me oyes? Te caíste contra el mostrador. No digas nada. Esto puede arruinarle el futuro. Arrastré mi cuerpo hasta el baño de la planta baja. Cerré con llave. Me acurruqué en el piso. Temblaba de dolor.
Afuera, los murmullos, mi madre rogando, mi padre ordenando. Leo subió a su cuarto y cerró la puerta como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando oí a mi madre. «Cállate», dijo, desde el otro lado de la puerta. «Vas a arruinarle la vida». Al día siguiente, el dolor me devoraba por dentro. No podía ni mantenerme en pie, ni respirar profundo. Pero ya no estaba dispuesta a fingir que no pasó nada. Mi padre, Raúl, me miró con una expresión de piedra. No hubo un «¿estás bien?» ni un «¿qué pasó?». Solo una orden, seca y firme. «Súbete al coche. Te llevo a urgencias». Durante el trayecto, no me dirigió la mirada ni una sola vez. Mantuvo los ojos fijos en la carretera, como si mirarme implicara reconocer lo que había pasado. «Te caíste por las escaleras», dijo al fin. No fue una pregunta. Fue una sentencia. «Eso es lo que vas a decir. Tu madre está hecha un desastre. Leo está muy preocupado por ti. No necesitamos más drama. Prométemelo, Celina». Yo asentí. Sin lágrimas, sin palabras. Estaba agotada. Entrenada para obedecer. ¿Qué era una mentira más después de tantos años? En la clínica, las luces fluorescentes me taladraban la cabeza. Una enfermera me tomó los signos vitales y me preguntó qué me había pasado. Recité el guión impuesto. Me caí. Bajaba las escaleras. Las palabras me supieron a veneno. Entonces entró el médico. Tenía una mirada cálida, pero una presencia firme. Su placa decía, Dr. Moles Trent. Revisó mi historial, luego me examinó. Me tocó el costado con suavidad. No pude evitar gritar. «Necesitamos una radiografía», dijo en voz baja, y luego bajó el tono aún más. «Pero antes, quiero que seas honesta conmigo. Este patrón de lesiones no parece una caída». Se inclinó hacia mí. «¿Alguien te hizo esto, Celina?» Me congelé. Mi padre estaba a pocos metros, en la sala de espera, seguramente impaciente por salir con una receta y una historia que él pudiera controlar. Durante toda mi vida, mi familia me observó, pero nunca me vio. Me trataron como una tarea, no como una hija. Como un potencial problema que había que mantener contenido. Pero el Dr. Trent, él me vio. Reconoció mi dolor. Me dio permiso para ser vulnerable. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a llorar. Lágrimas antiguas, contenidas por años. La presa se rompía. «No puedo», balbuceé, atrapada entre la culpa, el miedo, la voz de mi madre, la furia de mi padre, el futuro dorado de Leo. El doctor no me presionó. Solo asintió con respeto. Después de la radiografía, volvió a entrar a la sala. Encendió la caja de luz y colocó las placas. Vi mis costillas rotas en blanco y negro. «Tienes 2 costillas fracturadas y una fisura», dijo con tono sereno, profesional. «Este tipo de lesión requiere mucha fuerza». Fue un impacto directo, sacó una cámara clínica y fotografió los hematomas. Luego se volvió hacia mí. «Te lo voy a preguntar una vez más, Celina. Como profesional de la salud, tengo la obligación legal de denunciar si creo que ha ocurrido un delito, especialmente abuso». Se hizo el silencio. Era yo contra todos. Una vida de silencio contra una sola oportunidad de decir la verdad. Volví a mirar la radiografía. A mis huesos rotos. A la evidencia. Y a los ojos del hombre que estaba dispuesto a protegerme cuando mi familia no lo hizo. «Mi hermano», susurré. Las palabras quedaron flotando en el aire. Pequeñas. Inofensivas. Devastadoras. Y entonces lloré de verdad. «Por favor», le supliqué, «no lo hagas. Va a destrozar a mi familia. Va a arruinar su vida». El Dr. Trent me miró con firmeza, sin perder la ternura. «¿Y la tuya, Celina?» Él te rompió las costillas. Tu vida importa también. Y no voy a permitir que esto quede así. Hizo la llamada. Informó a Servicios de Protección Infantil. Como yo vivía en el lugar donde ocurrió el abuso, ellos llamaron a la policía. Para cuando mi padre me llevó de vuelta a casa, todo había cambiado. Un coche patrullero estaba estacionado frente a la puerta. Interrogaron a Leo. Y cuando crucé la puerta, la traición fue inmediata. Mi madre me miró con un odio puro. «¿Qué hiciste?», me gritó. Mi padre me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. «Te dije que te callaras. Acabas de destruirle la vida a tu hermano». Su rostro a centímetros del mío, sus dedos clavados, su rabia apuntándome. Pero yo ya no lo escuchaba.
Algo se había roto y no eran mis huesos, era la ilusión. Ya no tenía miedo. Caminé hacia mi cuarto. Saqué mi maleta. Nunca la había desempacado del todo. Empecé a guardar mi ropa. No tenía plan. No sabía a dónde iría. Solo sabía que no me iba a quedar allí un segundo más. Las primeras semanas fueron caóticas. La doctora Trent se convirtió en mi ancla. Me dio el contacto de una red de ayuda a mujeres. No tenían espacio en su edificio principal, pero me consiguieron un pequeño apartamento subsidiado al otro lado de la ciudad. Era diminuto, casi vacío. Pero era seguro. Era mío. Lo primero que hice fue solicitar una orden de alejamiento contra Leo. Llenar ese formulario con las manos temblorosas fue lo más difícil y más liberador que he hecho jamás. Mi familia no se detuvo. Mensajes. Llamadas. Mi madre llorando en audios eternos, acusándome de destrozar la familia. Mi padre mandándome textos amenazantes. Intentaron de todo: culpa, vergüenza, falsas disculpas de Leo, que probablemente escribieron ellos. Bloqueé a todos. El Dr. Trent me conectó con una abogada voluntaria llamada Seba, una mujer aguerrida, experta en violencia doméstica. Me ayudó con los gastos médicos y a preparar una demanda por daños emocionales. El informe policial y la denuncia llegaron a la liga de baloncesto. Y por primera vez, el futuro de Leo dejó de ser más importante que mi presente. Su contrato fue suspendido indefinidamente mientras avanzaba la investigación. El futuro brillante de Leo quedó cubierto por el lodo que él mismo arrojó. Yo empecé terapia. No solo hablé de las costillas rotas, sino de algo más profundo y silencioso. De los años invisibles, del amor condicionado, de la constante sensación de ser la opción secundaria. Del dolor de saber que quienes debían protegerme fueron los primeros en soltarme la mano. Poco a poco, empecé a sanar. Colgué fotos en mi nuevo apartamento. Compré una planta. Empecé a dormir sin sobresaltos, sin despertarme empapada en sudor. Meses después, vi una convocatoria para una subvención comunitaria. Buscaban ideas para proyectos con impacto en jóvenes en riesgo. Y entonces surgió una idea nacida de mis cicatrices, de mi historia. Pasé semanas escribiendo la propuesta de un programa extracurricular para niñas que crecieron como yo. En hogares donde el silencio era una regla y el dolor no tenía testigos. Un lugar seguro donde sus voces fueran escuchadas. Conseguí la subvención. Llamé al proyecto El silencio debería hablar. Porque eso era lo que me había salvado, romperlo. Un año después del ataque, el programa era un éxito. Estábamos celebrando un evento de recaudación de fondos en una biblioteca local. Estaba en el podio, compartiendo nuestra misión, cuando las puertas del auditorio se abrieron con violencia. Era Leo. Tenía mala pinta. No había conseguido firmar con ningún equipo. La demanda lo había arruinado económicamente y su reputación estaba por los suelos. Lucía más delgado, desmejorado, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma rabia ciega. Tú, gritó señalándome con el dedo. La sala quedó en silencio. Tú arruinaste mi vida. Todo por una estúpida caída. Mi corazón latía como un tambor, justo contra las costillas que él me había roto. La vieja Celina habría encogido los hombros, habría querido desaparecer. Pero yo ya no era ella. Con calma, dejé mis notas en el podio. Bajé las escaleras y caminé por el pasillo central, despacio, erguida. Quería que todos me vieran. Me detuve frente a él. Y sin mirarlo, volví mi rostro hacia el público, familias, simpatizantes, niñas a las que el programa ayudaba. Mi voz fue clara. Firme. Sin temblores. Ese es el hombre que me rompió las costillas. Un murmullo recorrió la sala como una ola contenida. Y entonces añadí, con la misma serenidad con la que uno respira. Y esa fue la familia que me dijo que me callara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Más condenatorio que cualquier sentencia. Más potente que cualquier aplauso. En ese silencio, todos entendieron. Los guardias de seguridad lo escoltaron afuera. Leo salió balbuceando, derrotado. Yo me quedé de pie. No necesitaba decir nada más. Nunca volví con mi familia. Nunca busqué una disculpa ni una explicación. No las necesitaba. La vida de Leo no la destruyó. Él mismo la hizo pedazos. Y mis padres no perdieron a una hija. La desecharon. Encontré mi paz, no en la venganza, sino en decir mi verdad. No necesitaba su perdón para sentirme completa.